Buenos días, compañeros y profesora. Hoy les hablaremos de anafilaxia en venografía por tomografía computarizada. Los integrantes del equipo son Natalia Valdés y Francesca Rosas. ¿Qué es la venografía? Es un examen útil para evaluar la morfología y permeabilidad de distintas venas. Sirve para el diagnóstico de TBP, anomalías venosas congénitas y para valorar válvulas venosas. Es una técnica que requiere el uso de medios de contraste. Ahora bien, ¿qué es un medio de contraste? Son materiales usados para la visualización de estructuras en el organismo. Generan una diferencia de densidades entre tejidos y además nos permiten diferenciar las condiciones normales y anormales de los tejidos. Y existen tres grandes tipos de medio de contraste: naturales, hidrosolubles y liposolubles. Anafilaxia. Corresponde a una reacción alérgica producida por un químico que entra en contacto con el cuerpo. Al ingresar el alérgeno, se libera histamina y otras sustancias desde distintos tejidos. Ahora presentaremos el flujograma para TAC con medio de contraste. Iremos revisando cada punto paso por paso, comenzando con la solicitud de examen e ingreso a lista de pacientes. Todo paciente que llegue a la recepción debe llegar con su orden médica e identificación. Encuesta de factores de riesgo. Su función es obtener información sobre factores de riesgo que tenga el paciente y en base a esto se determinará la necesidad de solicitar un examen de creatinina. Algunas condiciones de riesgo son el asma, las reacciones adversas previas a los medios de contraste, diabetes y ser mayor de 50 años. Luego se debe evaluar la función renal. Aquellos pacientes que presenten factores de riesgo deben realizarse el examen de la creatinina en sangre. Los rangos normales del examen para hombres es de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro y en mujeres va de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. Si el examen arroja rangos anormales, se debe buscar otra alternativa de examen y no podrá realizarse el TAC con medio de contraste. Premedicación para el examen. En aquellos pacientes que tengan factores de riesgo y sus niveles de creatinina estén en rangos normales, se utilizará una premedicación. Protocolo para el examen de rutina. Corresponde a prednisona 30 mg vía oral 12 y 2 horas antes del examen. Esto sumado a clorfenamina 4 mg 1 hora antes del examen. Otra opción es metilprednisona 32 mg vía oral 12 y 2 horas antes. Esto sumado a clorfenamina 4 mg 1 hora antes del examen. Protocolo para examen de urgencia. Corresponde a metilprednisona 40 mg o a hidrocortisona 200 mg intravenoso cada 4 horas. Esto sumado a clorfenamina 10 mg intravenoso 1 hora antes del examen. Otra alternativa es el fosfato sódico de dexametasona 7,5 mg o betametasona 6 mg. Esto más clorfenamina 10 mg intravenoso 1 hora previa al examen. Este último esquema se utiliza en pacientes alérgicos a la metilprednisona, a la aspirina o a los AINES, también en pacientes asmáticos. Luego de esto viene la preparación para el examen. Como indicaciones previas al examen, se debe realizar un ayuno de al menos 4 horas antes del examen. Beber abundante líquido el día anterior. Acudir con ropa cómoda y quitar todo objeto metálico. Una vez realizado el procedimiento, se debe beber abundante agua para ayudar a la eliminación del fármaco administrado. En caso de anafilaxis,
La mayoría ocurre de forma inmediata luego de administrar el medio de contraste. La sala debe contar con equipamiento, medicamentos y personal capacitado. Los signos incluyen dificultades respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales e incluso la muerte. Acciones primarias frente a una reacción anafiláctica. En primer lugar, se debe administrar adrenalina de 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular cada 5 a 15 minutos. Luego se evaluará la permeabilidad de la vía aérea. A continuación, se debe posicionar al paciente en Trendelenburg. Si fuese necesario, debe administrarse oxígeno con un dispositivo AMBU. Además, se hará infusión rápida de líquidos para tratar la hipotensión. Como medidas terapéuticas o acciones secundarias, se deberá evaluar la gravedad del cuadro y, de acuerdo a esta, evaluar la administración de fármacos concomitantes. Además, se debe evaluar en todo momento los signos vitales del paciente y, en caso de riesgo cardiorrespiratorio, se debe activar el protocolo de código azul. En cuanto a los medicamentos opcionales que se pueden administrar, tenemos la atropina intravenosa para contrarrestar bradicardias y el albuterol vía inhalatoria con nebulizador para controlar broncoespasmos. Seguimiento post-evento adverso. Se establecerá un lapso de observación del paciente que irá de 30 minutos a 48 horas. Además, se derivará a un médico especialista que realice un diagnóstico formal. También se le recomendarán al paciente exámenes alternativos que no impliquen el uso de medios de contraste. El evento adverso debe quedar registrado en el historial clínico del paciente para prevenir futuros episodios. Adicionalmente, en Chile, esta situación debe notificarse al Instituto de Salud Pública. Para finalizar, resolveremos algunas dudas. ¿En qué consiste una reacción anafiláctica? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Es una reacción inmune frente a un alérgeno. Se caracteriza por provocar signos y síntomas cutáneos, respiratorios, cardiovasculares y que podría ser mortal. ¿Cuáles son las 4 condiciones en las cuales es indispensable solicitar un examen de creatinina? Se solicita un examen de laboratorio para evaluar la función renal a pacientes asmáticos, diabéticos, mayores de 50 o 60 años o que tengan antecedentes previos de reacciones adversas. ¿Cuál es la vía de eliminación-excreción del medio de contraste utilizado en TAC? Principalmente la vía renal, haciendo que el medio de contraste se elimine a través de la orina, horas después de administrado el fármaco. Y por último, frente a una reacción anafiláctica durante el examen, ¿cuál es el primer medicamento indicado y por cuál vía de administración? El primer medicamento indicado es la adrenalina intramuscular. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.